Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Es un gusto estar con ustedes esta tarde para continuar hablando acerca de la futura tribulación. Habíamos comenzado unos días atrás a hablar de ese aspecto de las Escrituras y tomábamos como base el Evangelio de Marcos, capítulo número 13, verso 14 al verso número 23, el cual dice de la siguiente manera: y cuando vean que la terrible abominación está donde no debe estar, el que lee que entienda, entonces los que están en Judea huyan a las montañas, el que esté en la azotea no baje a la casa para sacar nada, y el que esté en el campo no regrese para llevarse su capa. Pobres de las que estén embarazadas o amamantando en esos días, oren para que esto no ocurra en invierno, porque serán días de tribulación como no lo ha habido desde el principio cuando Dios creó el mundo, ni jamás la volverá a ver. Si el Señor no acortara esos días, nadie se salvaría, pero por causa de los que Él ha elegido, acortó esos días. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no le crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, hasta los mismos elegidos. Así que tengan cuidado, pues ya los advertí de todo lo que va a pasar. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por concedernos una vez más el privilegio de abrir tu palabra y meditar en ella, Señor. Te suplico que obres conforme tu gracia en nuestra vida y nos alimentes y nos des a conocer ese propósito que tienes para con la vida de los seres humanos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos que nos hables esta tarde y nos guíes por el camino del entendimiento que tú tienes preparado para tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dimos un recorrido, hermanos, el día pasado acerca de la futura tribulación, y dimos ese recorrido de los acontecimientos que iban a ocurrir desde el capítulo número 6 del libro de Apocalipsis, que es una base más amplia que tenemos para conocer los sucesos de la tribulación futura. Hablamos de los sellos, hablamos de las trompetas y de las copas, de cómo gradualmente el martirio, el sufrimiento, la tribulación se iba desencadenando de una manera más fuerte, haciendo mucho más daño a la vida de las personas que decidieron pasar la tribulación. Nos dimos cuenta cómo el séptimo ángel derrama su copa, y nos quedamos cuando vimos que en el versículo número 18 hay relámpagos, hay voces, hay truenos y un temblor de grandes proporciones, cual no lo hubo jamás en la tierra desde que los hombres han estado en la tierra. Muy grande y muy poderoso, dice la palabra del Señor. Entonces, al haber analizado esos aspectos que ocurrirá en el futuro, de la futura tribulación, pues ahora podemos regresar al capítulo número 13 y darnos cuenta que estas palabras de Jesús eran un vistazo del tiempo de la tribulación. Su escalada de terrores y horrores están ahí vislumbrados. Y si se preguntan, bueno, si ustedes estuvieron o ya vieron el video del día pasado, si ustedes se preguntan si estarán ahí, les tengo buenas noticias para ustedes. Porque el Nuevo Testamento enseña que la iglesia será raptada antes de ese tiempo, que seremos protegidos de esa ira.
que seremos llevados antes de que la gran tribulación se desate sobre la vida de los seres humanos en esta tierra. Y una vez que no estemos y que ese acontecimiento grande se desate en esta tierra, al mismo tiempo el evangelio también será predicado. Será predicado por los 144,000 judíos, 12,000 de cada una de las tribus de Israel, de acuerdo al capítulo número 7 del libro de Apocalipsis. Pero de acuerdo al capítulo 11 del libro de Apocalipsis, también será predicado por los 2 testigos. Será predicado por un ángel que volará por el cielo anunciando el evangelio eterno, y el evangelio será tan poderoso que gentes de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación serán salvos en el periodo de la gran tribulación. Israel será salvo. 2/3 de los judíos serán juzgados por su incredulidad, pero 1/3 de la nación de Israel será salvo. El mayor renacimiento en un breve tiempo en la historia de la humanidad, a través de esa predicación. Y eso es lo que va a suceder en el mundo. Eso es lo que va a ocurrir en el mundo actual. Entonces, teniendo ese aspecto en mente, regresemos al texto. Finalmente, veremos el texto y encontramos el evento que marca ese tiempo de tribulación. Entonces ahí surge la pregunta: ¿cómo sabremos que ese tiempo de tribulación llegó? Porque si toda la historia va a estar llena de embusteros, de falsos profetas, de falsos maestros, de farsantes, si toda la tierra y la historia estará llena de desastres, de guerras, de hambrunas, de terremotos, y si toda la historia va a estar llena de persecución a los creyentes, entonces, ¿cómo sabremos cuando esto esté aconteciendo? ¿Cómo es que nos vamos a dar cuenta? Bueno, hay un aspecto interesante y que es la clave también para este acontecimiento, y es el que habla de la abominación desoladora. Dice la palabra del Señor: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda. Entonces, cuando ustedes vean la abominación desoladora, les dice el Señor, donde no debe estar, este es el evento. Ese es el mayor evento que permitirá que todos sepan que ese es el tiempo de la tribulación. Cuando esto suceda, sabrán que están en el tiempo de la tribulación. Note que esto no es para los discípulos. No fue dicho por el Señor para los discípulos. Por eso es que Él dice que esto es para los lectores, el que lee entienda. Los discípulos estaban oyendo. Los discípulos no estaban leyendo, estaban escuchando las palabras proféticas de su maestro. Entonces, esto es para nuestro tiempo. Eso no ha sido agregado por un editor. Es lo que escribió Marcos en su evangelio. Por lo tanto, eso sucederá o no sucederá hasta que esté escrito en la Escritura y sea leído. Por lo tanto, no era para el tiempo de los discípulos. No era para una generación actual en el tiempo de Jesús, sino que era para una generación futura de lectores. No para aquellos que estaban escuchando en el Monte de los Olivos, sino para los futuros lectores del Nuevo Testamento. Futuros lectores que han recorrido durante 2000 años su caminar en esta tierra. Y nosotros mismos lo estamos leyendo. Entonces, ¿qué es lo que deben buscar para saber si la tribulación o la gran tribulación comenzó? Bueno, lo que tienen que buscar o lo que tenemos que ver, dice la palabra de Dios, es
la abominación desoladora. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? El texto del Evangelio de Mateo habla sobre esto. Él dice que es lo que habló el profeta Daniel. Daniel habló sobre ese aspecto 3 veces. Daniel se refiere 3 veces a la abominación desoladora. Primero, veamos esa palabra. La palabra abominación significa algo que es blasfemo, que es detestable, que Dios aborrece, es algo sacrílego, algo irreverente en contra de la divinidad de Dios. Y es utilizada para referirse a toda inmoralidad, a toda idolatría, a la religión pagana. Y se utiliza por lo menos 3 veces en el Antiguo Testamento y en el Apocalipsis. Entonces, cuando cualquier cosa que Dios aborrece, eso es una abominación. Y cualquier cosa que profane a Dios es la abominación desoladora. Al mismo tiempo, aquello que destruye, que devasta, es una abominación. Y por lo tanto se utiliza frecuentemente en la Escritura al referirse a algo que fue completamente devastador. Ocurrirá un acto de blasfemia que devastará o profanará. ¿Pero qué es eso? ¿Cuál es el acto que deshonra o profana y por lo tanto Dios aborrece? Bueno, la palabra de Dios dice que ocurre en el lugar que no debería, que está en el lugar que no debe estar. Hay algo que no debería estar en ese lugar y sabemos que de lo que Daniel está hablando, porque lo menciona primero en Daniel, dice: durante una semana este rey hará pacto con mucha gente, pero a la mitad de la semana pondrá fin a los sacrificios rituales y las ofrendas. Entonces cometerá el más terrible de sus actos, una deshonra vergonzosa contra el altar de los sacrificios rituales, hasta que la destrucción que se había anunciado caiga sobre él. Daniel capítulo 9, verso 27. Dice la palabra de Dios que cuando venga el anticristo, el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Atacará a Jerusalén y al templo que ha sido restaurado. Porque en el tiempo de la tribulación habrá un templo restaurado. De hecho, Daniel dice que por 7 años hará un pacto con los judíos. Será ese personaje que supuestamente traiga un tratado de paz en el Medio Oriente, que hagan las paces en el Medio Oriente, que haga un convenio. Pero Daniel dice que aunque ese convenio se va a dar y esa aparente paz se va a dar, dice que a la mitad del tiempo, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio, romperá ese tratado, romperá ese pacto y atacará a Israel y comenzará a masacrar a los judíos. Comenzará a destruir a los judíos. Entonces el anticristo va a establecer su trono en el templo y declarará que es Dios. Declarará ser Dios. Por cierto, quizás el interés de las personas es saber que en la escatología islámica, el Mahdi, el Salvador islámico, que nosotros sabemos quién es en realidad, es el anticristo, llega y establece su gobierno islámico mundial en el Templo del Monte. Ese es el Mesías del Islam, el anticristo. Esa es la escatología que ellos manejan. Y por cierto, será asistido y ayudado por un profeta. Y dicho profeta dicen que es Jesús. Eso es lo que ellos dicen. Esa es
su teología, que Jesús va a regresar y dirá que siempre estuvimos equivocados, que Él no murió, que no resucitó, que no pagó por nuestros pecados, que Él es un musulmán radical. Corregirá todas las equivocaciones o confusiones acerca de su persona y guiará toda la humanidad hacia el Mahdi. Y cualquiera que no adore al Mahdi será asesinado. Eso es lo que sostiene la escatología islámica. Muy consistente con la escritura. Porque el Mesías de ellos es el anticristo. Es el anticristo que la Biblia menciona. Y ellos también tienen un anticristo, que es un hombre que llega y dice que Él es Jesús, el Hijo del Hombre. O sea, es completamente inverso a la realidad cristiana, a la realidad del Evangelio. Por lo tanto, cuando llegue el anticristo, va a establecer su gobierno en Jerusalén, en el templo, y se ubicará donde no debe estar, en el templo dedicado a Dios, en el lugar donde se adora a Dios. El capítulo 12 de Daniel repite eso en detalle, que llegará, que 2/3 de los judíos serán juzgados por su incredulidad y 1/3 creerá, y que a la mitad llegará el anticristo. Profanará el templo por un periodo de 3 años y medio, tal como dice Apocalipsis capítulo número 11, verso 2, por 42 meses. Esas son las 2 veces en las que Daniel se refiere a este aspecto. Y otra muy importante en el capítulo 11, verso 31, donde Daniel hace una mención muy interesante a la abominación desoladora. Allí él menciona la abominación desoladora en referencia a lo que hizo Antíoco Epífanes. Él era un rey de la dinastía Seleucida que el día 15 de diciembre del año 167 llegó a Israel con un ejército de 250,000 soldados. En el año 167 masacró a los judíos, sacrificó cerdos en el altar, salpicó todo con su sangre, y según Primera de Macabeos capítulo número 1, estableció a Zeus como ídolo. Prohibió ofrecer sacrificios, prohibió todo tipo de adoración en el templo, porque quería que ese templo fuera un lugar de adoración a Zeus. Eso también fue una abominación desoladora. Pero Daniel la relata en medio de las obras para darnos un modelo histórico de lo que sucederá, de lo que será la desolación. Será un gobernante que irá al templo queriendo blasfemar y profanar aquello, relacionándolo con el Dios vivo y verdadero, y establecerá allí adoración a sí mismo. Y el modelo de esa adoración es Antíoco. También fue una abominación cuando él colocó un ídolo donde no debería haberlo colocado. Y eso es exactamente lo que sucederá a la mitad de la semana. Surgirá una persona, un personaje que parecerá ser un pacificador. Parecerá ser alguien que traiga paz, pero quebrantará la paz. Comenzará a matar judíos. Establecerá un trono desde el cual gobernará. Y ese no es otro sino el anticristo. El capítulo 13 de Apocalipsis y demás encontramos más información acerca del anticristo. Entonces, ¿cómo saber cuándo es el tiempo de la tribulación? Se sabrá por ese acontecimiento de la abominación desoladora. Que lo sepa esa generación de lectores. Este es un suceso. Toda la historia de la humanidad sufre dolores de parto durante los primeros 3 años y medio de la tribulación, y aumentan la frecuencia e intensidad. Sin embargo, a partir de ese acontecimiento de la abominación desoladora,
la frecuencia y la intensidad de los dolores serán más extremos a medida de llegar hasta el final. Y es ahí donde aparecen las señales del fin. Porque al ver esto, quizás nos preguntemos, ¿cuál es el final? ¿Cuál será el final? Y de eso dice el verso 24 y 26 del Evangelio de Marcos, capítulo 13, que en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se va a oscurecer, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias que están en los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá. O sea que esa señal es hasta la llegada del Cristo. Esa inquietud de los apóstoles de decir, ¿qué señal habrá de tu regreso? La señal será que Cristo aparece en las nubes. Si nosotros miramos la historia de la humanidad y nos preguntáramos si Jesús tiene razón, podemos responder que absolutamente Él tiene la razón. Y si nos preguntamos si todo va a empeorar, la respuesta es que sí. Los hombres malvados serán peores cada día. Habrá una acumulación del poder, de corrupción. Pero es posible que exista una gran fuerza masiva de gente armada y peligrosa que odia a los judíos y al Dios de Israel, y que vaya a Jerusalén y establezca su gobierno y a su líder ahí. No es un concepto muy insólito en la actualidad. Para el tiempo de los apóstoles sí, pero en la actualidad no. Parece algo normal en el mundo que vivimos hoy en día. Solo China tiene la probabilidad de reunir 200 millones de soldados para ir a un combate. Y más los que se le unan. El anticristo hará guerra con los santos. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 13 verso 7, también va a matar judíos. Habrá una gran masacre de grandes proporciones. 2/3 de los judíos mueren. Esta es parte del juicio de Dios a ese Israel incrédulo, a ese Israel que no cree que Cristo ya vino y que aún está esperando a su Mesías, y vendrá su Mesías con poder y con gloria. Pero será aquel Jesús que ellos mataron, confabulados con los romanos. Pero aún los creyentes que mueran entrarán en la presencia del Señor, porque Dios va a permitir que algunos de ellos mueran, pero no permitirá que muera todo Israel. Salvará 1/3 de la nación de Israel. ¿Por qué razón? Porque Dios los protege. De acuerdo a Apocalipsis capítulo número 12, lo que va a suceder es que cuando el anticristo desate su furia contra los judíos, el acto inmediato de Dios será tomarlos y hacerlos volar. Dice que lo hará sobre las grandes alas de un águila. Los llevará sobre las alas a un refugio para protegerlos. ¿Por qué tiene que protegerlos? Hay que protegerlos porque si los matan a todos los israelitas, nadie entrará al reino de Dios. Y ese reino de Dios es un reino terrenal. Por lo tanto, hay que proteger a las personas que lo van a heredar. El Señor dijo: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Esas son las palabras que el mismo Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo número 25. De modo que Dios no va a permitir que el anticristo mate a todos los judíos. 1/3 de la población judía será redimida y muchos de ellos serán protegidos y llevados a un lugar de protección donde el anticristo no podrá alcanzarlos, para que puedan estar protegidos y entrar al reino de Dios, al reino que Dios les había prometido. También el anticristo matará a muchos creyentes.
Lo vemos clamar en el altar en el capítulo número 6. ¿Hasta cuándo, Señor? Pero muchos sobrevivirán e irán al reino de Dios. El reino estará formado por personas que vivan en la tierra. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué sucede con la iglesia que ha sido raptada? Que ha sido raptada 7 años antes. Bueno, nosotros regresamos con Cristo. Usted que le entregó su vida a Cristo y ha nacido de nuevo, vendremos con Cristo. Él regresa con sus decenas de millares de santos. Él regresa a esta tierra. Nosotros estamos aquí en nuestra forma glorificada, pero ellos estarán en su forma humana. Los cristianos vendremos con cuerpos glorificados, pero Israel y los que entren al reino milenial estarán en su forma humana. Interactuaremos con ellos como los ángeles lo hicieron con las personas en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, la reacción es ese evento. La reacción a ese evento, a ese acontecimiento, es simple. El verso 14 del capítulo 13 de Marcos dice: pero cuando vean la abominación desoladora, los que estén en Judea huyan a los montes, huyan. El que esté en su casa o en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. En otras palabras, es urgente. Y creo que Israel será un centro de importancia para el Evangelio y para las misiones cristianas que ya habrían ahí. 144,000 judíos, 12,000 de cada una de las tribus de Israel, predicando el Evangelio, anunciando las buenas nuevas de salvación. Es más, en Jerusalén estarán los 2 testigos predicando. Apocalipsis capítulo 11 nos dice que Jerusalén se convertirá, será un foco de atención mundial para la cristiandad. Aquí no solo habrán judíos que vienen a Cristo, sino que también habrán gentiles. Y si ustedes están ahí cuando sucede esta abominación, cuando se apoderen del templo y se establezcan ahí y comience la persecución, huyan. Huyan. Es un cambio de estrategia dramático. ¿De qué otro modo se pudiera expresar? Quizás pudiera decirlo que allí es cuando finaliza la gran comisión. Allí es cuando finaliza la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Normalmente nuestro Señor Jesucristo diría que cuando llegue la hora, no nos preocupemos de lo que va a suceder. Lo acabamos de leer, no se preocupen por lo que van a decir. El Espíritu Santo les proporcionará las palabras. Sean audaces, proclamen el Evangelio, proclamen la cruz. Esa fue la orden de Jesús en el tiempo de la gracia, en el periodo de la gracia. Pero aquí, en el periodo de la gran tribulación, ya no lo dice más, sino que sus palabras son: cuando ese tiempo llegue, cuando los cristianos que queden en ese tiempo, que se conviertan en el tiempo de la tribulación, dice: huyan, pónganse a salvo, porque de ese modo los preservaré para mi reino, los preservaré para que entren al reino prometido de mi Padre. Se convertirán, pero no tendrán cuerpos glorificados. Entrarán con cuerpos humanos hacia el reino milenial, hacia ese reino de Cristo. Y es aquí cuando ya no tenemos la obligación de evangelizar al mundo. En la actualidad sí, hoy sí, pesa sobre nosotros el predicar la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo decía: ay de mí si no predico el Evangelio. Pero en ese tiempo, si usted se queda y se convierte
o se reconcilia en el periodo de la gran tribulación, ya no tiene la obligación de predicar. Mejor huya, mejor escóndase. Porque entonces, en ese tiempo, el evangelio será predicado por un ángel que vuela. O de cualquier otro modo, no imaginamos, pero que se va a predicar el evangelio, se va a predicar. Hay tantas maneras disponibles como la literatura, las descargas de internet, pero en cuanto ustedes huyan, ya no es su responsabilidad, ya no tomen la cruz, ya no sean audaces, ya no den testimonio de Cristo. En la gran tribulación corran, huyan, escóndanse. Lucas capítulo 21 dice que será un tiempo de gran tribulación. Y tal como leemos aquí, algo que el mundo jamás ha visto. Por lo cual escapen. El versículo 18 también indica la urgencia. Dice, orad que vuestra huida no sea en invierno. En otras palabras, que el clima no les impida moverse. Y también les dice, será triste para aquellas que están encintas o que estén criando, porque no se podrán mover con rapidez. Nuestro Señor también dice que hay que orar para que no sean días de descanso, ya que podría haber restricciones de acuerdo a la ley sabática. En otras palabras, hay que reaccionar huyendo, porque se han desatado los sellos finales, porque las trompetas y los juicios se han desatado sobre la tierra, y en medio de todo eso, también la masacre del anticristo. Su ejército, a medida que reacciona al juicio de Dios, y Dios quiere proteger a los suyos para su reino. Dios quiere protegerle. Y ese es el tercer aspecto, la protección. Un evento, la reacción y la protección. Tres aspectos claves para entender la futura tribulación. Dice el verso 19 de Marcos capítulo 13, aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni lo habrá. Por esa razón, queridos amigos, esta no es una descripción de la descripción de Jerusalén del año 70, tal como lo dicen los preteristas. Y si ustedes no saben lo que es eso, den gracias a Dios, regocíjense, disfruten. Pero si ustedes saben lo que significa y están confundidos, investiguen, lean de la segunda venida de Cristo. Porque hay personas que piensan que todo esto sucedió con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Hay personas que piensan que esa fue la segunda venida de Cristo. Pero eso fue una catástrofe. Pero no fue la segunda venida de Cristo. Pero lo que los romanos hicieron no puede describirse como algo peor a cualquier cosa que haya sucedido desde el comienzo de la creación. Porque lo que la Biblia dice aquí no puede describir un suceso que aconteció en un país, con un ejército, en un periodo. Y ciertamente esos eventos no hacen nada para explicar el libro de Apocalipsis. Y si ustedes toman ese punto de vista cuando llegan a Apocalipsis, entonces estarán perdidos. No podrán entender porque no tienen salida, porque no pueden explicarlo, porque será un tiempo incomparable, será tan terrible que el Señor decide acortarlo. Verso 20, si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, acortó aquellos días. ¿Por qué razón? Porque los tiene que mantener vivos. Porque si fuera prolongado, el anticristo encontraría a los que huyeron y los mataría.
Y usted sabe que vivimos en un tiempo en el cual se puede encontrar a cualquier persona. Cualquier ser humano puede ser encontrado de una manera inmediata. Bueno, quizás una muestra acá en nuestro país. Un día aparece un individuo amenazando con armas de fuego a través de un video. Y el siguiente día ya lo habían aprendido, ya sabían dónde estaba. Así es la inteligencia. Si así mismo utilizara la inteligencia para capturar a los delincuentes, sería maravilloso. Pero ellos saben dónde están, lo que pasa es que no actúan. Pero en este tiempo es fácil poder localizar a una persona. Y si el Señor no acorta este tiempo, no quedaría ningún ser humano, ninguna persona viva para el reino. Por lo tanto, lo que Dios tiene que hacer es un trabajo preciso de juzgar a los incrédulos, destruir a los impíos, permitir que algunos creyentes mueran, pero al mismo tiempo proteger a los judíos y gentiles conversos para que ingresen al reino en la tierra, para retener familias y probar y poblar ese reino milenial, el cual Jesucristo gobernará por 1000 años, tal como le indica Apocalipsis capítulo número 20. Y por el bien de los elegidos, Dios acorta estos días. Y si en ese periodo de tiempo alguien les dice, aquí está el Cristo, hoy vengan acá, aquí está, el Señor dice, no le crean porque son falsos. No les crean. Eso es exactamente lo que dice la palabra de Dios. Que no les crean. Pero esos gritos son acerca de la escatología musulmana, que son los que dirán, aquí está el Cristo. Aquí apareció. Porque cerca del final tienen a 2 Jesús que van a venir acá y que andarán de aquí para allá. Y por lo tanto no crean. Son falsedades de los musulmanes. Habrá falsos profetas por todas partes. ¿Por qué razón? Porque es un tiempo perfecto para que surjan los falsos profetas, ya que la gente estará desesperada por comprender lo que sucede, por obtener una explicación. Querrán saber por qué están sucediendo todas estas cosas y desearán saber hacia dónde tienen que ir. Y todos los mentirosos, los perversos, los van a dirigir a las mentiras de Satanás, lejos de la verdad, y será convincente, ya que dice que harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Pero será posible eso? No lo es. Es importante que diga la palabra elegidos en los versículos 20 y 22, ya que eso sitúa la responsabilidad en la elección de Dios en lugar de nuestra fe. Si dijera que por el bien de los creyentes los acortó, o para engañar si fuese posible a los creyentes, uno diría que alguien puede dejar de creer. Pero si lo vemos desde el punto de vista de Dios, ustedes son elegidos. Y eso resuelve el problema, eso resuelve el tema. Porque los elegidos nunca podrán ser engañados, porque Dios protege a los suyos. Así que se nos habla entonces de la elección, de la perseverancia. Nos pide que huyamos, que huyan, que no crean a las mentiras. Y ese es el aspecto de la perseverancia. La doctrina de la perseverancia significa que ustedes obedecen, que ustedes actúan y que ustedes responden al llamado de Dios. Por lo tanto, ustedes huyen de los falsos maestros, huyen de los embusteros, huyen porque no les creen. Y esa es nuestra parte. La perseverancia de los santos, la obra, parte de eso es que ustedes son elegidos. Y Dios les sustenta, les ampara, les protege.
El falso Cristo será muy poderoso. Lo ampararán todas las fuerzas de Satanás para poder hacer señales y milagros. No sabemos la naturaleza de esas cosas, pero aparentemente serán muy convincentes. Pero no para los elegidos, sino para los incrédulos, sino para los indoctos, que son llevados de cualquier viento de doctrina. Pero para los elegidos no. ¿Por qué razón? Juan capítulo 10, verso 5, al hablar de los elegidos, dice que no conocen la voz de los extraños. Y por lo tanto no podrán ser engañados porque no conocen la voz de los extraños. Mas Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por lo tanto ustedes no deben temer a los falsos maestros, porque ustedes conocen la voz de su pastor. Ustedes saben la verdad de Dios. Aparentemente el falso Mesías se va a infiltrar entre aquellos que escapen. Ellos dirán, ahí está el Cristo, de acuerdo a Mateo capítulo 24, verso 26. Cristo está en el desierto, Cristo está en los aposentos, pero serán mentiras. No hay que creerlas, no hay que salir, no hay que exponerse a la muerte. Pero entonces, ¿cómo saldremos cuando venga el verdadero Cristo? Lo sabrán porque dice el versículo número 24 que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas se oscurecerán, todos los poderes del cielo serán sacudidos y luego verán al Hijo del Hombre llegar en las nubes con gran poder y con gloria. Por cierto, Apocalipsis capítulo 1, verso 7 dice que todo ojo le verá. Por lo tanto, no se preocupen. Es extraño que la gente diga que Cristo vino en el año 70, pero ¿lo vio todo el mundo? ¿Quién le vio? Nadie. Vieron a Tito, al general romano. Hoy en la actualidad un hombre está prediciendo que Cristo viene el próximo 21 de mayo, dentro de algunos meses. Ya lo hizo anteriormente. Todos sus seguidores se pusieron la pijama, se sentaron en la azotea, pero tuvieron que bajar y vestirse de nuevo porque esa profecía no se cumplió. Y existen cultos que dicen que Él vino, pero que fue un acontecimiento íntimo, que solamente algunos lo vieron. Pero sabe una cosa, la segunda venida de Cristo no será un evento exclusivo. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 7, viene con las nubes y todo ojo le verá. Mateo 24, verso 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, no será un secreto. Por eso usted no crea las mentiras. Si pasa la gran tribulación y le dicen, oiga, aquí está el Cristo. No. Donde quiera que usted esté lo va a ver. Judas, verso número 14, dice que con él vienen decenas de millares de santos. Apocalipsis 6 dice que el colapso del universo a nuestro alrededor producirá que las personas oculten su rostro de su venida. Venida que será al final de los tiempos de la tribulación. Lucas 21, 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Para esa generación que esté viva en el tiempo de la gran tribulación, todo lo que tienen que hacer es abrir la Biblia en el Sermón del Monte de los Olivos, en el libro de Apocalipsis, y sabrán exactamente dónde se encuentran. Sin conocer con exactitud el momento, la hora precisa, pueden tener la certeza del tiempo en el que se encuentran.
Pero nosotros, queridos hermanos, nosotros, queridos amigos, no estamos en ese tiempo. Falta aún todavía. No ha habido una abominación desoladora. Estas cosas no se han desarrollado. Y como he dicho, las buenas nuevas para nosotros son que primero ocurre el rapto de la iglesia y estamos protegidos de esa hora terrible, cuando todas esas cosas acontezcan en esta tierra. Por lo tanto, si usted ha estado leyendo la Biblia, vamos a creer lo mismo. Porque yo no le estoy diciendo cosas fuera de la Biblia, estoy hablando de la Biblia. Y si usted está leyendo la Biblia, vamos a estar en la misma sintonía. Vamos a creer lo mismo. Porque para creer otra cosa, tiene usted que estar leyendo otra cosa. Quizá está leyendo el Corán. Quizá está leyendo la Mishnah. Quizá está leyendo cualquier otra literatura, pero no la Biblia. Pero si ustedes están leyendo el mismo libro que yo leí y que yo estoy leyendo, ahí está. Y sabe una cosa, es muy gratificante, es muy alentador, porque el pueblo de Dios a través de los siglos y el pueblo de Dios en todo el mundo que hoy en día ven la Escritura, advierten lo que la Escritura dice. Y eso es todo lo que les he enseñado hoy. Él vendrá. Y antes que todo esto se desate en el mundo, creo que el Señor juntará su iglesia. Y sí, parece que estas cosas podrían suceder en cualquier momento. A medida que el mundo se está pareciendo, parece acomodarse a lo que parece ser ese tipo de escenario apocalíptico, eso significa que el rapto de la iglesia está cerca. Eso significa que muy pronto la trompeta va a sonar. Y por lo tanto, estén alertas, estén despiertos, estén listos, estén vestidos, que sus lámparas tengan aceite, que su fe no flaquee, que estén alertas. Porque en el último versículo nuestro Señor dice que nos ha dicho estas cosas de antemano, para que estemos despiertos, para que estemos alertas. Y por lo tanto, no tenemos excusa. No tenemos excusa. Porque la trompeta muy pronto sonará. Y si usted no está preparado, se quedará a la futura tribulación. Por lo tanto, fortalezcamos nuestra fe a través de los eventos futuros, a través de lo que Dios ya nos dijo que va a suceder en este mundo perdido en sus delitos y pecados. Pero qué bueno que usted ya recibió a Jesús. Qué bueno que usted es un hijo de Dios. Porque usted y yo no estaremos en esta futura tribulación. Oremos. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por ese amor tan infinito que has tenido para con nosotros. Te doy gracias por los que has lavado con tu sangre, porque no pueden ser confundidos, Señor, porque creen a tu verdad, porque tú les iluminaste y perdonaste sus pecados, les diste nueva vida para disfrutar de tus promesas. Pero ahora, Señor, te pido por aquellos que aún no te han recibido, pero que esta tarde están abriendo su corazón y te están pidiendo perdón, te están recibiendo como su Señor y Salvador personal. Te pido que les limpies su pecado, que les laves con tu sangre poderosa, que les hagas nuevas criaturas, para que puedan disfrutar de tus promesas, esas promesas que tú has hecho a aquellos que depositan su confianza en ti. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Recuerde, Él vendrá en las nubes.